Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 de la noche en punto. Hoy es lunes 19 de abril. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas noticias a través de nuestras redes sociales en los perfiles de Facebook y Twitter que aparecen ahora en la pantalla. Esta noche tenemos mucha información para compartir, así que vamos a ver nuestros titulares. Adelante. La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos pedirá que se realice un juicio por la muerte del indígena Jerry Rivera. Hay un imputado por su homicidio. El proyecto de empleo público no pudo avanzar este lunes en la mañana por falta de quórum y el presidente del Congreso asegura que los 9 proyectos relacionados con el Fondo Monetario Internacional no se podrán ver antes de junio como lo tenía previsto el gobierno. Los diputados no han logrado avanzar con el proyecto para la reducción de jornadas en el sector turismo, situación que pone en riesgo cientos de empleos con la entrada de la temporada baja. Hoy inició la vacunación con la dosis de AstraZeneca. El ministro de Salud, Daniel Salas, fue el primero en recibirla y junto a él 9 autoridades de salud más. La NASA voló con éxito el Ingenuity en el cielo de Marte. Los 9 proyectos que están en la agenda del gobierno y que forman parte de la agenda negociada con el Fondo Monetario Internacional para obtener un crédito de 1.750 millones de dólares, están totalmente estancados en el Congreso. El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank, asegura que el tiempo para aprobar estas propuestas antes de junio es prácticamente imposible. Vamos a un pase en vivo con el periodista David Roversi, quien está en el Congreso y nos tiene los detalles de esta información. Buenas noches, David, adelante. Gracias, buenas noches. El tiempo sigue avanzando y los proyectos que están relacionados con la agenda que el gobierno ha puesto en el Congreso para que se analice y se busque avanzar rápidamente para poder llegar a presentar al Fondo Monetario Internacional pues avances importantes en estos acuerdos e inclusive aprobaciones, pues está totalmente estancado acá en la Asamblea Legislativa. Esto en busca de los 1.750 millones de dólares que el país está solicitando como un crédito a esta entidad internacional. Pero es que la situación sigue estando muy grave debido a que, por ejemplo, el tema de empleo público, que es el pilar del gobierno en esta materia, hoy tampoco pudo analizarse acá en el plenario legislativo. En horas de la mañana, inclusive, por falta de diputados, no se pudo sesionar en lo que era una sesión extraordinaria de lo que se ha venido trabajando desde semanas atrás y que, bueno, como les decimos, hoy solo 37 diputados se hicieron presentes, faltó uno para poder tener quórum y, bueno, el proyecto de empleo público un día más se quedó sin la posibilidad de ser analizado. Hoy teníamos 2 temas muy importantes, ver el proyecto sobre jornadas del sector turismo y continuar con el avance de las mociones de revisión de empleo público, un nuevo atraso en este proyecto que nos urge ir cerrando esta etapa para pasar a la etapa de consultas. Entonces, pues será hasta mañana porque lamentablemente hoy en la tarde tampoco vamos a poder porque reglamentariamente nos toca ver el informe de la comisión, de una comisión investigadora. Entonces, hasta mañana que podamos retomar esta agenda. Yo no creo que fuera adrede la situación que aconteció hoy en la mañana de falta de quórum. Me parece que imperaron varios elementos. Número uno, que normalmente la Asamblea los diputados no están acostumbrados a sesionar un lunes en horas de la mañana. Y número dos, que el acceso al edificio en el día de hoy fue en contravía y fue un poco complicado. Pero como les decía al inicio, televidentes, no solo es el tema de empleo público, hay 8 proyectos más que se tienen que analizar en el Congreso para buscar avanzar
en esta agenda con el Fondo Monetario Internacional, o que hay que presentar al fondo de manera importante. Esto, por ejemplo, con el tema de fondo de avales, renta dual global. Así que son proyectos muy delicados, de mucha discusión, y como les decimos, están entrabados en el Congreso a un punto en que es importante recordar que se tenía previsto que, o se tiene todavía realmente, que al mes de junio estén aprobados los proyectos con un gran avance para poder decirle al fondo: tenemos esto y pues ayúdenos con la aprobación de estos 1.750 millones de dólares. Sin embargo, ya hoy el mismo presidente del Congreso asegura que es complicado que este tiempo de abasto, así también lo creen algunos otros legisladores, pero pues los miembros de la fracción oficialista consideran que todavía hay bastante trabajo que realizar, pero que no hay tampoco que caer pues en esta preocupación. Yo soy del criterio que será pero muy difícil que tengamos aprobados los proyectos inherentes al Fondo Monetario para el mes de junio, porque esta semana terminaremos viendo empleo público. La próxima semana, si logramos terminar las mociones de revisión en esta semana, la próxima semana continuaremos con la agenda normal, pero será una semana intensa en negociaciones para lo del 1 de mayo. Yo creo que el crédito tenemos las condiciones para aprobarlo, y el proyecto de empleo público también tenemos las condiciones para aprobarlo. Los otros posiblemente ya habrán agotado su trámite en comisión, entonces es un avance significativo que nos permitiría con el Fondo Monetario Internacional mostrar la viabilidad y la disposición de los diferentes actores políticos en avanzar en la agenda. Consultamos también a un experto en ciencias políticas que evidentemente conoce muy bien el manejo de lo que se da acá en el Congreso, y él asegura que el gobierno tiene menos tiempo de lo que han previsto. Es decir, él considera que a junio ya es tarde para poder dar la aprobación a esta serie de 9 proyectos, y considera que mayo es el eje principal donde debería estar ya teniendo el gobierno avances significativos, y recordando pues que hasta este momento ni siquiera el proyecto de empleo público ha logrado avanzar. Yo diría que el gobierno tiene un tiempo incluso menor, porque ya en junio están los procesos electorales, por ejemplo, primarias, ¿verdad? Lo que son procesos internos en el Partido Liberación Nacional, que es la bancada más grande, y en el Partido Unidad Social Cristiana. Entonces el gobierno urge de que los proyectos de ley estén definidos como máximo para el mes de mayo. Esa sería como la fecha ya fatal para que estos procesos salgan, ¿verdad? Todos los 9 proyectos de ley que se están discutiendo, por ejemplo, los principales que tienen que ver con la agenda que se pactó con el Fondo Monetario Internacional, y sobre la cual existe una mirada internacional que no solamente culpará al gobierno. Las calificadoras de riesgo no solamente señalan al gobierno por sus incapacidades, señalan también a la Asamblea Legislativa. Lo que están señalando las calificadoras de riesgo, por ejemplo, es la incapacidad en Costa Rica de ponernos de acuerdo en tiempos muchísimo más rápidos y con temas que son de vital importancia. Bueno, televidentes, acá hoy en el Congreso, nada más decirles que en horas de la tarde se dedicó completamente a lo que es la visión, o analizar más bien lo que fue la comisión que estudió el tema del Partido de Acción Ciudadana y las supuestas estafas en campañas electorales anteriores. De esto pues trató desde las 3 de la tarde hasta prácticamente las 7 de la noche el Congreso, y es lo que se dio finalmente, sin poder discutir empleo público, sin tampoco poder discutir el tema de las jornadas, la reducción de jornadas laborales que se tenía previsto en horas de la mañana, y que pues también ha molestado muchísimo al sector turismo. Con esta información vamos a revisar con ustedes que tienen muchísimo más en Costa Rica Noticias. Muchas gracias, David Robertsi. Una agenda apretadísima y muy delicada la que está viendo en este momento el Congreso. Cambiamos de tema, nos vamos a Orotina con un pase en vivo. La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos finalizó la acusación contra una persona a quien le atribuye el homicidio del líder indígena Jerry Rivera,
que ocurrió el 24 de febrero del año pasado en el territorio indígena de Térraba, en San Antonio de Buenos Aires, en Punta Arenas. El periodista Andrés Ortiz se encuentra en Orotina y desde allí nos informa en vivo. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, estamos en Orotina porque vamos a conversar con Pablo Cíbar, el coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas CENAPRI. Esto a raíz de la señalación que hace la Fiscalía sobre que ya finalizaron la investigación en el caso del homicidio de Jerry Rivera, como usted le decía, ocurrido el 24 de febrero del año 2020. Vamos a pedirle a nuestros compañeros que veamos en imágenes o en pantalla los datos sobre este caso en el cual la Fiscalía estaría solicitando entonces que se eleve a juicio. Precisamente se trata del homicidio de Jerry Rivera, ocurrido el 24 de febrero del año 2020 en San Antonio, Buenos Aires, en Punta Arenas, y según la información de la Fiscalía, se le estaría atribuyendo el homicidio calificado, presunto homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma. La persona imputada en este caso, que va a ser acusada, es de apellidos Varela Rojas y quien también señala a la Fiscalía que es indígena de la etnia Buruca. Para, como les decía, conversar sobre esto y también lo que ellos han manifestado, impunidad en este caso y también en el caso del homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, nos encontramos con Pablo Cíbar aquí en Orotina. Pablo, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas la noches. posición de ustedes al respecto de la acusación que va a hacer ya la Fiscalía en torno a este caso. Sin embargo, todavía quedaría pendiente el caso de el líder Sergio Rojas Ortiz. Buenas noches. Buenas noches. Mire, sí, o sea, bueno, este es un caso totalmente visible, ¿verdad? O sea, más bien duraron un año y resto para hacer esta acusación y pues como pueblos indígenas realmente creemos que se tiene que hacer justicia. De igual manera se tiene que hacer justicia con el asesinato de Sergio Rojas, que ese sigue impune, ¿verdad? Y que está ahí en ese proceso, y nosotros como pueblo indígena pedimos que se haga justicia también sobre este asesinato. Pablo, recientemente ustedes estuvieron incluso en la Asamblea Legislativa haciendo referencia a lo que ustedes consideran impunidad que se ha presentado, incluso también cuestionamientos en la lucha que realizan ustedes de recuperación de tierras. Tal vez si ampliamos más sobre la posición que ustedes tienen de todos estos casos, bueno, estos dos casos de homicidios que se han dado y la lucha por la recuperación de tierras que ustedes tienen. Bueno, lo que está claro es que lo que nosotros sostenemos es que estos homicidios están ligados con el tema de recuperación de tierras. El gobierno no quiere aceptar esto, dice que son hechos aislados. Sin embargo, van con el proceso de la recuperación de tierras. Entonces, desde ahí es que nosotros solicitamos, y lo dijimos en la Asamblea, desde el proceso que se cumplan con las leyes de este país, que realmente las luchas que llevamos por recuperación de tierras son derechos que están establecidos en leyes, en decretos, en convenios, y que esto se debe cumplir, que el Estado costarricense debe cumplir para que no sigan ocurriendo asesinatos. En el momento que ocurran recuperaciones, lo vimos ayer en la tarde con la recuperación de Cabagra, los indígenas son nuevamente maltratados, golpeados y todo, o sea, a punto de ocurrir asesinatos. Desde ese proceso creemos que las luchas de recuperación de tierras tienen que ser procesos donde los indígenas no deberíamos de hacer las recuperaciones de tierra, porque el Estado debería de hacer cumplir la ley. Si el Estado no hace cumplir la ley, las recuperaciones van a seguir y los asesinatos pues también van a seguir, porque los campesinos, los terratenientes se empoderan y hacen este proceso. Creemos que con llevar a esta persona a juicio, por lo menos eso determina que en Costa Rica la vida es inviolable, y yo no puedo decir voy a quitarle la vida a alguien porque puedo ser castigado. Y entonces las recuperaciones van en un hecho de que son recuperaciones por la vía de hecho, defendiendo solamente lo que nos pertenece. Don Pablo, actualmente ¿en qué zonas se mantiene recuperación de tierras en este momento? Bueno, en las zonas donde se mantienen es en la zona sur, por ejemplo, Salitre, Cabagra, Térraba, Reycurré,
Chinaquichá y en el norte con los malecos. Don Pablo, vamos a ver si en el estudio tienen alguna consulta de este caso que se ha venido dando y ya por lo menos la señalización que hace la Fiscalía sobre que plantearán la acusación en contra de esta persona. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Pablo. La señalización que hace la Fiscalía sobre que plantearán la acusación. La pregunta para don Pablo es en relación a la actuación de la Fiscalía en la investigación sobre el primer asesinato. Ahí no se ha logrado avanzar a pesar de que había abundantes indicios y datos que señalaban a un grupo de personas. ¿Qué información tiene sobre ese proceso? Había abundantes indicios y datos que señalaban a un grupo de personas. ¿Qué información tiene sobre ese proceso? Mire, la información que tenemos es que definitivamente el asesinato de Sergio Rojas es un asesinato premeditado, debidamente calculado y que están involucrados los terratenientes. Esa es la información que nosotros manejamos y que lo que pasa es que, como ustedes han visto, ese proceso se trató de archivar, luego el juez dice que no se archiva, que se le tiene que dar seguimiento, pero seguidamente de esto sale un montón de información que no debía haber salido porque son procesos que se están dando en el proceso de investigación y luego nos van a decir que ya eso es cosa que se ventiló y que se hizo. Definitivamente el asesinato de Sergio Rojas no puede quedar en impunidad, tiene que la Fiscalía dar con las últimas consecuencias porque ahí hay gente involucrada que no quieren salir a la luz. Y yo como Pablo Síbar solicito que realmente la Fiscalía llegue a fondo y que pueda determinar que este es un asesinato debidamente premeditado y que el gobierno de Costa Rica debe aceptar que es un hecho por las recuperaciones de tierra, que no es un hecho aislado. Muchísimas gracias a Pablo Síbar y a nuestro compañero Andrés Ortiz. Gracias, Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Cambiamos de tema, nos vamos a una pausa. Los diputados no han logrado avanzar con el proyecto para reducir las jornadas en el sector turismo. La demora de los diputados pone en riesgo cientos de empleos con la entrada de la temporada baja. Al regresar de la pausa, vamos con una entrevista sobre este tema. No se vaya de la señal de Canal 13. Cualquier momento es ideal para salirse de la rutina. BN Vehículos presenta el viaje más esperado. Tenemos el mejor financiamiento para todas tus aventuras al volante. Solicítalo ya. Un espacio para diferentes manifestaciones del arte, sus diferentes disciplinas y espectáculos clásicos y contemporáneos. Arte 13, los domingos a las 2:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Muchas gracias. Hoy es una noche mágica que solo en Punta Arenas podemos tener. Por eso queremos invitar a 2 amigos a la pista. Don Eladio, doña Marta. La pista de ustedes. Y esta canción es para ustedes. Los aretes, la medalla, el corbatín. Esas noches
Punta Arenas me recuerda todo esto. Llena mi corazón una dulce emoción y se olvida como hace 40 años, porque en ti Punta Arenas todo es una ilusión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 20 minutos vamos a repasar la cotización de cierre de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra cerró a 609 colones con 97 centavos. El precio del dólar en la venta cerró a 615 colones con 84 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Un grupo de municipalidades realizarán operativos durante los fines de semana para garantizar que se cumpla con la restricción vehicular sanitaria. Ese es el caso de Escazú y también de Garavito. Además, el Ministerio de Seguridad informó que atendieron 120 reportes de incumplimiento de estas medidas de restricción durante el fin de semana. El Ministerio de Seguridad, la Policía de Tránsito realizaron operativos para vigilar que se cumpliera la restricción vehicular sanitaria durante el fin de semana que rige nuevamente. De acuerdo con el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, durante el pasado fin de semana atendieron más de 120 reportes por incumplimiento de medidas. Como se indicó la semana anterior, este fin de semana la Fuerza Pública y las demás policías de una forma integrada atendieron incidentes y llamados por parte de la línea 911, así como la aplicación de la restricción vehicular sanitaria. Se atendieron en todo el fin de semana más de 120 incidentes, entendiéndose como fiestas, aglomeración de personas, e inclusive se llevaron a tener casos de personas que tenían orden sanitaria de aislamiento circulando en espacios públicos. Asimismo, la Policía de Tránsito aplicó distinta cantidad de multas por incumplimiento a la restricción vehicular sanitaria por placa que se empezó a aplicar este fin de semana. Reiteramos que durante toda esta semana y con especial énfasis en los fines de semana vamos a seguir aplicando el control de aforos y la restricción vehicular sanitaria. Por su parte, algunos municipios como el de Garavito y Escazú, que anteriormente se habían quejado por algunas medidas como la restricción vehicular, confirmaron que realizarán operativos para vigilar el cumplimiento de dicha medida. Estaremos realizando controles vehiculares preventivos con nuestros oficiales que mantengan código inspector de tránsito municipal. Esto en diversos sectores del cantón que presenten mayor afluencia de vehículos a la hora que estén circulando. Estos operativos se encaminarán siempre en resguardo de la salud pública de las personas que visiten y que residan en nuestro cantón. Como un cuerpo policial y un gobierno local, estamos en total disposición de coadyuvar en la contención y propagación de esta pandemia. Intentamos promover que se respeten las medidas dadas en temas de aperturas de playas, comercios y restricciones vehiculares, como la que estaremos aplicando preventivamente desde este fin de semana. Queremos invitar a las personas que pretenden visitar nuestro cantón que cumplan con lo dispuesto y acorde al número de placa de sus vehículos para poder transitar, y así eviten multas por incumplir las medidas dadas por parte del gobierno a la hora de su ejecución. Bueno, por parte de la Policía Municipal de Escazú estaremos cumpliendo con todas las directrices y lineamientos emitidos por nuestro señor alcalde, que es nuestro jerarca. De igual manera, nos vamos a abocar a velar por el cumplimiento de todas las normas de salud emitidas en cuanto a los protocolos, como es el distanciamiento, los aforos, el uso de las mascarillas y el lavado de manos en los locales comerciales. Los vehículos terminados en número impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, no pueden circular los sábados, mientras que los terminados en par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8, no lo pueden hacer los domingos. Los directivos de la Asociación de Bares y Restaurantes afirman que durante este fin de semana tuvieron una disminución del 50% en sus ventas como resultado de la aplicación de la restricción vehicular. El gremio de bares y restaurantes le pide al gobierno tomar otras medidas para contener los contagios.
Luego de que se implementara la restricción vehicular nuevamente los fines de semana ante el aumento de casos COVID-19 en el país, Asobares manifiesta que este sábado y domingo registraron una disminución del 50% en sus ventas. La Asociación de Bares y Restaurantes pide al gobierno tomar otras medidas para contener el contagio y de esta manera no generar pérdidas económicas a muchas familias que se dedican a estas labores y que se han visto muy impactadas económicamente por la pandemia. Vimos una disminución en las ventas de aproximadamente un 50%, algo lo cual es sumamente alarmante para nosotros, debido a que después de Semana Santa ya se complica y con el tema de la restricción vehicular se complica aún más. Hacemos un llamado urgente al gobierno para que de verdad tome medidas en el asunto y recapacite sobre esta situación tan alarmante para los bares y restaurantes. También hacemos un llamado vehemente al gobierno para que también se fiscalice otro tipo de negocios como los supermercados, abastecedores, tiendas y demás, debido a que en muchas ocasiones ya sentimos una persecución contra los bares y restaurantes. También que se haga una vigilancia estricta en los autobuses, el protocolo que ellos deben de tener. En el caso de los comercios, por el momento afirman que no se ha reportado un impacto negativo con aplicación nuevamente de esta medida e indican que se mantienen en un 80% en sus ventas. Según sondeos de la Cámara de Comercio, la percepción de la caída de visitas por la restricción vehicular este lluvioso fin de semana no es tan evidente, pero por elementos ajenos, primero por ser posterior a la quincena, lo que favorece sus resultados, también porque si lo comparamos con años anteriores, el abril 2020 fue parte del periodo de cierre y si lo comparamos con el 2019 fue el fin de Semana Santa. El comercio sigue experimentando un nivel de visitas promedio cercano al 80% de su máximo histórico, a pesar de su dinamismo en promociones y ofertas. Y es por esto que insistimos en las medidas de mascarilla, lavado de manos, distancia y aforo como la clave para seguir restableciendo el comercio y el empleo en nuestro sector. En el caso de turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia, consideran que la restricción los fines de semana vendrá a golpear aún más la economía de muchas familias que tienen pequeñas empresas dedicadas al hospedaje, restaurantes o sitios turísticos. Las demoras en la agenda legislativa provocadas por la extensión del debate sobre el proyecto de ley de empleo público están afectando también a otros sectores de la economía como los hoteles y el turismo. El aplazamiento en aprobar una autorización que reduzca las jornadas laborales en la industria turística podría producir el cierre o la quiebra de muchos negocios y la pérdida de muchas fuentes de empleo. Para conversar sobre este tema tengo esta noche al vicepresidente de la Cámara de Turismo y Comercio de Arenal, Tadeo Morales. Buenas noches, don Tadeo, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, sí, por la oportunidad que nos dan. Don Tadeo, el sector de turismo está pidiendo a los diputados priorizar la aprobación de un proyecto que permita reducir las jornadas en turismo. ¿Cuántas personas tiene el sector con jornada reducida en este momento? Bueno, en realidad la industria del turismo es la que se ha visto más afectada durante esta pandemia y son bastantes, casi un 90% de las empresas turísticas han tenido que suspender a sus empleados por algún periodo, algunos han tenido que hasta despedirlos debido a la falta de turistas y debido a esto se aprobó anteriormente un plazo para poder estar amparados en la ley y tener a los trabajadores con jornadas reducidas. Esto quiere decir que se mantienen dentro de la empresa, pero que están o en suspensión de su contrato, o sea, que no trabajan, o que asisten un 25 o un 50% de su jornada laboral para poder mantenerlos dentro de la empresa. El problema con esto es que ese plazo se nos acabó ahora a principios de este mes y no hemos tenido en la Asamblea la oportunidad de que sea renovado este plazo. Y esto nos expone de una forma totalmente inadecuada a las empresas turísticas a tener que tomar la decisión de despedir a los trabajadores turísticos o bien
de tener que contratarlos nuevamente a tiempo completo. Y esto no es posible en este momento, ya que no existen las condiciones, no existen los turistas que activen estas empresas, y por lo tanto ya desde hace más de un año hay empresas que están en las últimas opciones ya para mantener financieramente abiertos sus negocios. Entonces, si tuviéramos pronto la aprobación de esta extensión, podríamos continuar con las condiciones hasta que se produzca una mejoría en la visitación de turistas del extranjero, en la cual nosotros calculamos que podremos estar nuevamente hablando de recuperación turística cuando tengamos un promedio de 160,000 turistas por mes en Costa Rica. Don Tadeo, es clara la situación. Ahora, hay un proyecto del diputado Villalta para dar un subsidio a los empleados de turismo. ¿Cuál es la opinión de la Cámara sobre ese proyecto? Gracias. Sí, con respecto a la moción que hace el diputado Villalta para incluir dentro del proyecto que exista un subsidio a los trabajadores turísticos, pues esto debió haber sido desde el inicio de la pandemia, porque sabíamos que la industria del turismo era la única que prácticamente iba a verse afectada en su totalidad. Suena muy bien, en realidad sería lo ideal poder buscar el financiamiento o los recursos para poder financiar una ayuda a los trabajadores turísticos que en este momento, ya más de un año de la pandemia, están todavía con su jornada reducida, o en el peor de los casos, la gran mayoría están suspendidos sin poder regresar a sus trabajos que todavía no tenemos turistas. Sin embargo, hay un gran problema, y que tal vez este proyecto debiera verse en el marco de otro proyecto de legislativo y no dentro de este, porque actualmente no se cuentan con los recursos de donde propone el diputado Villalta sacar los recursos para este fondo, en el que comprometería de alguna forma un presupuesto por parte del Instituto Nacional de Turismo, en donde no se tiene un fondo, no se tienen recursos para poder suplir la necesidad que se ocupa de los fondos para poder hacer esos subsidios a los trabajadores del turismo. Creemos que lo único que podría hacer es que entorpecer la discusión y que no se apruebe pronto este proyecto, que es súper necesario, porque ya lo estamos viendo, en esta semana han caído varias empresas muy importantes turísticas que dicen ya no podemos más, ya no podemos sostener más esta situación financieramente, nos vamos a la quiebra, y lastimosamente están quedando colaboradores, muchos cientos de colaboradores a la deriva, porque ya las empresas turísticas no tienen recursos para poder pagar prestaciones, para poder liquidarlos, y por supuesto que mucho menos para volver a contratarlos. En este escenario es que nos encontramos, y por eso urge la aprobación del decreto tal y como está. Y me encantaría que el diputado Villalta propusiera esto nuevamente, pero fuera del marco de este proyecto legislativo. Don Tadeo, ¿cuántas empresas son las que cerraron durante esta semana pasada o están a punto de hacerlo? Y en esta cadena de cierres o despidos que podría venirse, ¿cuántas empresas estarían involucradas? Hemos estado hablando de cerca de un 75% de mortalidad empresarial. Nos ha afectado aquí en Arenal Fortuna. Nosotros hemos visto cómo algunas empresas cerraron sus puertas definitivamente. Y es que acá en la zona norte, somos zona rural. Las empresas turísticas aquí en La Fortuna, en su gran mayoría, todavía son de familias locales, que en algunos casos decidieron no exponer sus patrimonios y cerrar la empresa definitivamente, no más cuando inició la pandemia. Algunas empresas no soportaron, no pudieron lograr las adecuaciones crediticias que tenían con los bancos, y se han visto expuestas a las garantías y al cierre de sus negocios, a que las financieras les recogieran sus carros,
¿verdad? Aquí tuvimos semanas en enero cuando algunas empresas que venden automotores y que tienen créditos, pues dijeron no les vamos a extender más, y tuvimos un montón, cientos de unidades de transporte turístico fueron recogidas. Los bancos pues, les ha costado mucho hacer las readecuaciones, y esto ha supuesto el cierre de una gran cantidad de empresas definitivo. Pero además de esos cierres definitivos, también hemos visto cómo algunas empresas turísticas tienen una reducción de los servicios. Eso significa montones de empleados menos, ¿verdad? Tour que ya no se están operando, algunos hoteles inclusive han abierto solamente una pequeña parte de sus habitaciones. Esto significa que las mucamas, el cuerpo de mucamas o de trabajadores que tenían en su totalidad, pues no podían regresar al trabajo, y esto lo sumamos a esta mortalidad empresarial que pues acá en la Fortuna de San Carlos ha sido, creo que mucho más sensible que en algunas zonas del país, porque nosotros teníamos antes de la pandemia uno de los mejores destinos turísticos internos acá en Costa Rica, con más de 11,000 camas en hoteles, hospedajes formales, y calculamos que alrededor de unas 6,000 camas en alquileres vacacionales o hospedajes no formalizados, como lo conocemos como empresa turística. Y también más de 150 actividades de aventura diferentes que se podían realizar antes de la pandemia. Imagínense la cantidad de trabajadores turísticos que hemos calculado eran antes de la pandemia, eran unos 11,000, y calculamos que hemos perdido alrededor de 8,000 empleos acá en la zona. Toda esta gente ha tenido que salir de la zona, y pues ahorita nos estamos enfrentando a un gran problema de competitividad por la falta de apoyo que hemos tenido de propuestas para rescatar la industria del turismo, una industria que le aporta tantos recursos a Costa Rica, y lo más importante, no es que esos recursos van a ir a la caja única del Estado, no, esos recursos quedaban aquí en las zonas turísticas rurales y se repartían en las familias que trabajaban, los que tenían sus pequeñas empresitas, que tenían 2, 3 busetas de transporte, que tenían un sendero, una reserva de bosque, toda la gama de servicios turísticos, y además de sus encadenamientos. Aquí vimos un montón de cierres de negocios, tiendas de ropa, electrodomésticos y todo fueron muy afectadas, porque al no haber gente, al no haber el hecho generador que es el turismo, no se activa la economía. Ferreterías han cerrado, montones de negocios que ustedes dicen no son turísticos, pero que aquí dependen de la actividad turística para poder subsistir, porque somos una zona rural en la que no contamos con otras opciones para trabajar. Hemos perdido capital humano altamente calificado, trabajadores con 3, 4 idiomas, con especializaciones en las diferentes ramas. Aquí teníamos ingenieros, mercadólogos, abogados, directores de empresa trabajando en turismo, que lamentablemente tuvieron que buscar otras opciones para subsistir, y en la mayoría de los casos pues provenían de otras zonas del país y han regresado nuevamente a trabajar por otros lados en otras industrias. Un verdadero drama el que están viviendo la gente de turismo. Muchísimas gracias a don Tadeo Morales desde Arenal. Gracias, don Tadeo. Gracias a usted. Vamos a una pausa, pero hoy inició la vacunación con las primeras dosis del laboratorio AstraZeneca. El ministro de Salud, Daniel Salas, fue el primer costarricense en recibir estas vacunas, junto a otras 9 autoridades de salud. Se las aplicaron al mediodía. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con la información. El Banco de Costa Rica le ayuda a organizar su dinero al permitirle programar la carga automática de sus sobres electrónicos en bancobcr.com. Los sobres son divisiones dentro de su misma cuenta que le permiten apartar y ordenar mejor su dinero. Separa el pago de los servicios públicos, gastos del hogar, educación, viajes y otros. Ingrese a bancobcr.com y programe de forma automática sus sobres electrónicos. Somos el Banco de Costa Rica. Muchas gracias. Hoy es una noche mágica que solo en Punta Arenas podemos tener. Por eso queremos invitar a 2 amigos a la pista. Don Eladio, doña Marta, la pista de ustedes y esta canción que es para ustedes.
los aretes, la medalla, el corbatín. Punta Arenas me recuerda todo esto. Llena mi corazón una dulce emoción y se olvida como hace 40 años, porque en ti Punta Arenas todo es una ilusión. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. En Internet conectamos con personas conocidas y desconocidas. No publiques fotos o datos personales de tus hijos e hijas. Regula el tiempo que pasan en pantalla y evita videojuegos violentos. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PAN y Gobierno de... 7 de la noche con 41 minutos y como le adelantamos antes de ir al corte, la Caja Costarricense del Seguro Social inició hoy la aplicación de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. Como un gesto para generar confianza, 10 autoridades de salud, entre ellas el ministro Daniel Salas, se vacunaron con este fármaco durante una conferencia de prensa. La vacuna de Oxford AstraZeneca será aplicada a partir de este lunes. Esta vacuna por ahora se aplicará a quienes integran el grupo priorizado 1, funcionarios de las instituciones de primera respuesta como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, la Fuerza Pública, bomberos, funcionarios de larga estancia y profesionales de salud del sector privado. La Caja distribuirá más de 28.000 dosis de la vacuna este lunes en un primer lote de 4.000 dosis para distintos hospitales. Hacemos este acto simbólico, pero en realidad esta semana inicia la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Recordemos que es una vacuna que, a pesar de que ha habido algunas controversias, se ha demostrado que sigue siendo una vacuna altamente segura. Tenemos que recordar que en esta lucha contra el COVID-19, las vacunas siguen siendo el método más importante para lograr acabar la pandemia. Las vacunas siguen salvando vidas, siguen previniendo discapacidades todos los días, y las vacunas en general. Obviamente la vacuna contra el COVID en medio de un contexto sumamente difícil, pues sigue siendo un aliado importantísimo en esta lucha para salvar vidas. Para transmitir confianza a la población sobre la aplicación de esta vacuna, se aplicó el fármaco a un grupo de 10 autoridades del sector salud, de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias y del Ministerio de Seguridad, entre ellos el ministro de Salud, Daniel Salas, el presidente de la Caja, Román Macaya, el gerente médico de la Caja, Mario Ruiz, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, o el ministro de Seguridad, Michael Soto. El esquema de vacunación con AstraZeneca incluye un total de 2 dosis separadas por 12 semanas. Las autoridades indicaron que existen algunas precauciones de esa vacuna, sí deben informarse por parte del personal de salud a la hora de recibir cada dosis, entre ellas el tener antecedentes de eventos tromboembólicos con antecedentes de coagulopatías. Aún así, las autoridades recalcan que la aplicación de esta vacuna es segura y los casos en los que ha habido relación entre formación de trombos y la vacuna son muy escasos. Este armamento es fundamental para tratar de doblar las curvas que en este momento están en crecimiento. Esta vacuna ha sido probada en estudios clínicos con muchísimos pacientes. Estamos hablando de decenas de miles de pacientes que han pasado por estos estudios clínicos y ha demostrado su eficacia y su seguridad. Ha salido a la luz que en casos muy raros se dan unas situaciones de microtrombosis. Son sumamente raros estos casos, tan raros que no se detectan en estudios clínicos con decenas de miles de pacientes. Se requiere ya
que esto esté aplicándose en millones de personas para poder detectarlos. Algunos de los síntomas a los que las personas deberán estar atentas son, después de la vacunación, dificultad para respirar, dolor de pecho, visión borrosa o doble, hematomas únicos o múltiples, dolor abdominal persistente o dolor de cabeza. El país adquirió un total de 2 millones de dosis de esta vacuna mediante el mecanismo COVAX, que alcanzarán para inmunizar a poco más de 1 millón de personas. Nos vamos ahora a los deportes con un adelanto de lo que vamos a tener en Deportivas del 13. Ahora nomás, en muy pocos minutos, 8:30 de la noche. Me acompaña aquí en el set nuestra compañera Andrea Salazar. Buenas noches, Andrea. Terremoto en Tibás. Buenas noches, don Ernesto, y usted lo dice muy bien. Terremoto, mucha lluvia cayó ayer en Tibás, pero también lluvia de goles. Lluvia ácida. Sí, bastante ácida, y eso ha provocado pues muchísimas secuelas en el club tibaseño, muchas críticas. Hay por supuesto mucha bulla alrededor de todo esto que pasó, provocó la salida del entrenador, de su entrenador Roy Meyers. Y bueno, mañana hay una conferencia de prensa, vamos a ver qué se dice también con Juan Carlos Rojas, el presidente morado. Así que bueno, vamos a estar hablando de esto, también de lo que está sucediendo en Europa con la creación de la Superliga, que por supuesto que también eso es otro terremoto que está causando por allá. Fue un tremendo bombazo y la FIFA todavía está dándose vuelta para anotar la placa del bus que lo atropelló. Sí, bueno, están por supuesto hablando de que se quedarían incluso hasta sin mundial los países que estén participando en esta Superliga. Vamos a ver también en qué para todo este asunto. Y buenas noticias, hace unos minutos la selección de baloncesto de Costa Rica ganó a su similar de Nicaragua, el rival más fuerte del área en cuanto al baloncesto, en la primera ventana que se está abriendo para acceder al Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto, que va a ser en el año 2023. Ahorita todavía están jugando Jamaica y El Salvador. Dependiendo de este partido, Costa Rica podría ser el campeón de este preclasificatorio que está terminando ya el día de hoy. Una muy buena noticia en el deporte. Nuestras felicitaciones para los chicos, ¿verdad? Son hombres. Sí, es la selección mayor masculina dirigida por Nicolás Marino. Excelente. Esto y mucho más, 8:30 de la noche en Deportivas del 13. Así es, don Ernesto. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Cambiamos de tema. La atención del temporal y la emergencia climática que se vive en el Caribe de nuestro país debido a las fuertes lluvias de la última semana continúa. Sin embargo, durante este lunes, la Comisión Nacional de Emergencias logró ingresar a zonas que estaban incomunicadas en esta parte del territorio nacional. Actualmente se reportan 25 personas en un albergue ubicado en Matina. A pesar de que las lluvias continúan de manera intensa en gran parte del territorio nacional, la Comisión Nacional de Emergencias logró ingresar durante este lunes a una serie de lugares que estaban incomunicados en el Caribe de nuestro país, la zona más afectada hasta este momento por los fuertes aguaceros de las últimas semanas. Además, quienes atienden la emergencia han logrado repartir más de 2.000 raciones de alimento y vaciado casi la totalidad de los albergues que estaban activos. El día de hoy, el tiempo ha permitido ingresar a zonas que estaban incomunicadas por problemas principalmente de anegamiento, para iniciar los procesos de evaluación en tema de caminos, en tema de acueductos, en tema de infraestructura productiva que se vio afectada producto de las inundaciones. Asimismo, continuamos con la asistencia humanitaria a la población afectada. Alrededor de 2.000 raciones de alimento han sido distribuidas en la zona del Caribe. A este momento solo se registran 25 personas en un albergue en Matina, 9 familias, que estaríamos valorando las condiciones de sus viviendas, coordinando con el Instituto Mixto de Ayuda Social la asistencia necesaria para que estas personas puedan regresar a sus viviendas. La Comisión Nacional de Emergencias también hizo un recordatorio a la población sobre las alertas que están activas por las fuertes lluvias. La alerta naranja para el cantón de Matina y de Talamanca, la alerta amarilla para la zona norte, Valle Central,
Pacífico Sur, Pacífico Central y la península de Nicoya, y la alerta verde para el Pacífico Norte de nuestro país. Asimismo, recomendamos tomar precaución en casos de lluvias fuertes. Si usted vive cerca de cauces de ríos o de quebradas que puedan crecer de manera repentina, o cerca de zonas que tengan taludes o paredones, como les decimos popularmente, que por efecto de las lluvias puedan desestabilizarse y deslizarse. El funcionario de la institución explicó que en las próximas horas estas alertas podrían tener variantes de acuerdo al comportamiento que tenga el clima. Nos vamos a un corte, pero al volver, la NASA voló con éxito el helicóptero Ingenuity en el cielo de Marte. Ahora, al regresar, les vamos a mostrar las impresionantes imágenes que tomaron. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Vos sabés que sos famosa, ¿no? No creí para tanto. ¿Y ahora? Ahora me parece que un poco más, porque estoy viendo que a la gente le gusta mi personaje. ¿Pero vos sos un personaje o sos una abuela de verdad? Soy una abuela de verdad. La abuela Sofía, los sábados a las 5 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Hoy la NASA hizo volar con éxito el helicóptero Ingenuity en el cielo de Marte. Vamos a ver las primeras imágenes que transmitió Ingenuity desde el planeta rojo. El primer vuelo controlado y con motor en otro planeta. El helicóptero Ingenuity de la NASA logró el lunes despegarse de la superficie de Marte. Se elevó 3 metros, flotó algunos segundos y volvió a tocar tierra. La agencia planea hasta 5 vuelos en el transcurso de un mes, con un nivel de dificultad creciente. El aparato había viajado al planeta rojo unido a la parte inferior del rover Perseverance, que aterrizó el 18 de febrero en una misión para buscar signos de vida extraterrestre. La NASA había planteado originalmente el vuelo del helicóptero para el 11 de abril, pero lo pospuso debido a un problema de software que se identificó durante una prueba. El primer vuelo propulsado en la Tierra fue realizado por los hermanos Wright en 1903 en Kitty Hawk, Carolina del Norte, y un trozo de tela de ese avión fue introducido en Ingenuity en homenaje a esa hazaña. Se espera que el helicóptero pueda allanar el camino para futuros vuelos que revolucionen la exploración de los cuerpos celestes, porque pueden llegar a áreas a las que los rovers no pueden ir y viajar mucho más rápido. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel fue elegido este lunes como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, tomando el relevo de Raúl Castro, que se retira a los 89 años de edad. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel fue elegido el lunes primer secretario del Partido Comunista de Cuba.
toma así el relevo de Raúl Castro, que a sus 89 años se retira. El anuncio fue hecho en el último día del Congreso del Partido Único en la isla. Según Díaz-Canel, se trata de un día histórico, porque la generación del centenario, fundadora del partido, traspasa responsabilidades a una generación más joven. El presidente de 60 años nació después del triunfo de la Revolución de 1959. Ingeniero electrónico de formación, Díaz-Canel es el primer civil en dirigir el partido. Su única experiencia militar fueron 3 años de servicio en una unidad de misiles antiaéreos. Ahora tendrá por delante la pesada tarea de afirmar su legitimidad, mientras Cuba enfrenta una profunda crisis económica por la pandemia del coronavirus y el reforzamiento del embargo que mantiene Estados Unidos contra la isla desde hace 60 años. La Alcaldía de Buenos Aires anunció que las escuelas seguirán abiertas tras obtener el respaldo de la justicia contra un decreto presidencial que ordenó suspender por 15 días las clases presenciales para mitigar los contagios de COVID-19. Argentina se acerca en este momento a las 60.000 muertes. Disputa entre gobierno y oposición en torno a la apertura de las escuelas en Argentina. La semana pasada, el presidente peronista Alberto Fernández anunció la suspensión de las clases presenciales a partir del lunes en el área metropolitana, donde vive 1/3 de los 45 millones de argentinos. Pero el jefe de gobierno de la ciudad, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la medida y acudió a la Corte Suprema, que todavía no se expidió. Pero la noche del domingo, la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a amparos de organizaciones de padres que reclamaron el fin de semana que no se interrumpan las clases presenciales. La competencia de esa Cámara es discutida. ¡Que vuelvan las escuelas! Los chicos tienen que estar en las escuelas, no detrás de una computadora, en la escuela, como corresponde, como siempre lo fue. Se quedan sin educación, los hunden en la ignorancia y van a crear generaciones de chicos pauperizados en su moral y en su intelectualidad. Por eso marchamos, porque les niegan a esos chicos el derecho esencial que es el de educarlos. La decisión del gobierno de cerrar las escuelas por 15 días busca mitigar los contagios de COVID-19 en el área metropolitana, que registró récords diarios de nuevos casos en las últimas semanas y tiene las salas de terapia intensiva al 74% de su capacidad. En esa amplia región conviven la rica capital argentina, gobernada por la oposición, y la populosa periferia, gestionada por el oficialista Axel Kicillof. A las 7 de la noche con 57 minutos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Buscamos ofrecerle actualidad y contexto. En unos minutos voy a conversar con la excomisionada para asuntos LGTBIQ, Margarita Salas. Vamos a hablar sobre la incorporación de la cláusula de objeción de conciencia en la Ley de Empleo Público y sus posibles consecuencias en los derechos humanos. Quédense en la señal de Canal 13, que ya volvemos con esta entrevista de fondo.